Pero antes voy a hacer una referencia. En el capítulo 6, la historia de los hechos habla de Esteban. Esteban era un diácono de la primera iglesia y que, recuerden ustedes que después de que Cristo murió y resucitó, la iglesia se establece y los apóstoles bendecían, y uno de los 7 diáconos de la primera iglesia era Esteban. Pero había otro diácono también llamado Felipe, que no es el mismo Felipe que nombra en Lucas o en Juan también, como el Felipe discípulo del Señor, sino uno de los 70 que salieron en la gran comisión. Y este Felipe, del que vamos a hablar luego, tiene que ver con lo que acontece ahí. Resulta ser que después de que Esteban fue condenado y apedreado y muerto a los pies del propio apóstol Pablo, Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba viendo la gloria de Dios. El segundo punto era que ahí estaba Pablo, y Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto ante los ojos de su Dios. Sin embargo, dice en el capítulo 7, para aquellos que han leído, o en el 7, que al final, que Pablo salió enfurecido con más ganas para perseguir a la iglesia. En el capítulo 8, los primeros, dice Saulo, versículo 1, dice: fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Tremendo. En el versículo 2 en adelante dice que la persecución a la primera iglesia se dispersa, y entre ellos los que creían muchos fueron dispersados, pero los apóstoles se mantuvieron juntos, y entre ellos no solamente estaban los apóstoles, y también estaba este Felipe, que no era apóstol, sino era evangelista, era diácono y evangelista. Y aquí habla la palabra de Dios a partir del versículo 4. Felipe se va a Samaria y ahí empieza a predicar en uno de los lugares más difíciles de aquel entonces, ya que los judíos conocían algo de la palabra. Pero en Samaria, ustedes recuerden que la primera persona que lleva el evangelio fue la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ella? Que estaba en el pozo junto al Señor. Pero dice que acá Felipe fue a predicar a Samaria. Y dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Versículo 6 dice: las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos, escuchen bien, hoy no se está hablando de esto, pero esto es lo que pasaba, y yo esto creo. Dice: muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el gran poder de Dios. Acá dice grande el poder de Dios. Lo que escuchaban con atención porque por muchos tiempos él lo había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaban muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba, y estaban asombrados por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16 dice: el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan
impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían las manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, dijo Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino. Se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar las buenas noticias. Hasta aquí nomás. Voy a hablar de 3 personajes. 3, quizás 4. Vamos a agregar uno que estaba acompañado. El primer personaje que quiero hablar es Felipe. Felipe era un hombre de Dios, un hombre que tenía el Espíritu Santo. Dice que era lleno del Espíritu Santo. Y que él era evangelista, después de haber sido diácono, fue llevado a servir al Señor como un evangelista por las ciudades. En este caso eligió, o Dios le indicó, que tenía que ir a Samaria. Llevó el evangelio a Samaria. Él podía predicar y la gente se arrepentía y los bautizaba. Pero no estaba totalmente completa la obra ahí. Necesitaban recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y no lo podía hacer él como evangelista, sino los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la obra de Dios, cada uno, en lo que se refiere a ministerio, tiene su trabajo y su limitación. A veces creemos que somos, yo he visto algunos que son pastor, evangelista, apóstol, reverendo y todos los títulos posibles porque quiere hacerlo así. Recuerdo hace unos años, cuando la obra de Dios se efectuó a través de la música, había un problema, un dilema que se corrigió a nivel mundial. Los músicos en principio tocaban en los recitales cristianos, pero en un momento dado, algunas bandas que realmente eran bandas que pensaban y creían que lo que hacían era para el Señor y lo hacían en función para el Señor, invitaron a que le acompañen a la banda pastores. Entonces, claro, el pastor tenía que acompañar a esa banda. ¿Por qué? Porque el adorador ofrece sacrificio al Señor, pero solamente el profeta podía ministrar al pueblo, y es lo que dice la palabra. Cuando se refiere es que haya un músico que es un sacerdote y tenga que ministrar al pueblo, tendría que haber un pastor por lo menos, porque es la función que debe tener el ministerio. Y recuerdo que salió de moda que ahora estaba el pastor de la música, el pastor del rock o pastor rockero, como lo quieran llamar. Y ahora todos son pastores con tal de poder ministrar. En realidad, la palabra de Dios habla con mucho cuidado acerca de esto, que no debíamos poner o imponer con ligereza nuestras manos a las personas. Usted no es cualquier cosa, es muy importante para Dios. Y cuando te ministra, tiene que estar bajo autoridad y no lo puede hacer cualquiera porque tiene ganas. Tiene que tener temor a aquel que ministra y que no sabe que tiene que estar bajo autoridad. Y esto es lo que pasa con Felipe. Por eso Felipe, cuando se enteran los apóstoles que Dios había indicado que eran los que impartían al Espíritu Santo, entonces el propio Pablo después les dice que avives el fuego de los dones que vino sobre ustedes por la imposición de mano de los apóstoles, y otorga que esa autoridad solamente la tenían
los apóstoles. No lo podía hacer cualquiera porque sí. Entonces, por supuesto, ahí aparece otro personaje que es Simón. ¿Quién era Simón? Aquí leímos un hechicero que hacía magia, confundía a la gente. Él se convirtió, para nosotros, los cristianos diríamos, es una persona conversa. Simón es una persona que aceptó a Cristo. ¿Y qué más dice la Biblia? Se bautizó. Hay muchos Simones en las iglesias que conocen a Cristo y se bautizan, pero no tienen al Espíritu Santo. Y ahí está el problema. Cuando él vio el poder que había sobre aquellos que recibían el Espíritu Santo y aquellos que impartían, dijo, ¿cuánto sale esto? Obviamente, si nosotros estudiamos a Simón, podemos hablar mucho de Simón, pero una de las cosas es que no era una persona convertida de verdad. Era un falso cristiano que todo lo creía obtener por dinero, o que quizás podía copiarlo. Hay gente que copia, hay gente que se autoproclama, hay gente que dice, yo soy pastor y nadie lo levantó. A mí me levantó el Señor. ¿Cuándo? La unción para ser pastor siempre fue generada por un grupo, un consejo de pastores o de apóstoles, que son los que te levantan y te ungen. No lo puedes hacer una persona porque se le ocurrió. Aquí tenemos el caso de Felipe, que él sí había sido un evangelista ungido. Y habían sido los apóstoles los que lo enviaron. Y aún los apóstoles fueron a Samaria porque lo enviaron que vayan a Samaria. ¿Era acaso Pedro y Juan nada más? No, ellos vendría a ser la cabeza, pero tenían también un grupo de apóstoles que eran los apóstoles del Señor Jesús, que decidían, vayan a Samaria. Vayan para que reciban el Espíritu Santo. Y cuando leemos esto aquí nos damos cuenta de algunos detalles. ¿Por qué no nos funcionan las cosas? Es que a veces hemos metido mano a lo que Dios no nos dio. Y hemos querido hacer lo que Dios no nos mandó. Y acá encontramos a un Simón que era un supuesto cristiano, que había dejado la hechicería. Y seguramente ese Simón, después de haber visto que habían endemoniados que se manifestaban con Felipe y haber visto gente enferma que se sanaban con Felipe, dijo, esto está bueno. La gente le creía más a Felipe que al propio Simón. Y entonces en un momento dado vino el que realmente ungía a través de Felipe, que era el que impartía el Espíritu Santo a través de los apóstoles. En este caso, Pedro. Y aquí vamos a ver dos cosas fundamentales del tercer personaje que voy a nombrar, que es Pedro. Pedro inocentemente entró en la congregación, ministró, y leímos aquí en la palabra que ellos recibieron al Espíritu Santo. Amén. Entonces, Simón, más que querer recibir, quería tener el poder para dar. Muchas veces venimos y no queremos reconocer que no podemos dar si no recibimos. Pero la verdad es que para dar hay que recibir primero. Para ser indicado tenemos que recibir. El día viernes estuve un rato ocupando el lugar de Graciela. Digo, ponerse el chaleco de Graciela es bastante. Tenía un grupito de hermanos del grupo casero. Pero el Señor me dio a hablar acerca de un tema que tiene que ver con Simón el Mago, que son las prisiones y cárceles espirituales. Y no voy a hablar de las cárceles espirituales del mundo, porque sabemos que el mundo está bajo el maligno, está bajo la esclavitud. No podemos ni señalarlo, ya nos damos cuenta que es así. Usted va por la calle, una persona que está
llena de espíritus inmundos y llena de demonios y llena de pecados. Pero acá el Señor habla a través de Pablo varias veces. El propio Señor Jesucristo advierte que Él vino a dar libertad a los cautivos por el diablo. Lo dice también el profeta Isaías en el capítulo 61. Y quiero aclararles para que ustedes sepan que Simón el mago era un hombre que estaba cautivo. Tomé como ejemplo al endemoniado gadareno que cuando vio al Señor dijo: ¿qué tienes conmigo? Señor, no nos atormente. Cuando el Espíritu Santo viene a un lugar, gentes que están cautivas por el diablo, se sienten incómodas, tienen ganas de huir. Le molesta lo que el Espíritu Santo dice a través del predicador o de la hermana o el hermano que se le acerca. Cuando alguien está cautivo por el diablo, estoy explicando de una persona que no tiene a Dios primero, y después voy a decir de los que dicen tener a Dios. Cuando alguien está cautivo por el diablo, esas personas sienten que es mentira, quieren no escuchar y huyen de la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo, que nos ama, ¿usted quiere saber eso? El Espíritu Santo ama. Intenta por todos los medios convencer que estás atado para ser libre. Antiguamente, hablamos hace un instante con unos hermanos, orábamos mucho por liberación en la iglesia. Había muchas personas que se habrían manifestado, yo recuerdo de años. Y hoy no estamos haciendo esto como una metodología, aunque debiera ser como hacía Felipe. Y se manifestaban los demonios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se escandaliza, hay gente que huye, le tiene miedo. Le tiene miedo a lo que le pasa, pero no tiene miedo quién está dentro suyo. Cuando sabe que una persona que está en cautiverio por el pecado, aunque le crea, le voy a decir, otra prisión sería que un pastor le diga que está bien. El Señor me decía los otros días que muchas personas siguen estando en una condición de esclavitud porque los pastores, y me incluyo, en vez de liberar, han puesto un parche en su vida cuando debiera ser libre. Y quiero hablar un poquito de esta parte que tiene que ver con Simón, tiene que ver con el apóstol Pedro y tiene que ver con Felipe. Si ustedes leen en Hechos, van a ver que los hechos de los apóstoles casi todos fueron sanidad y liberación, sanidad y liberación. Hoy hablamos del amor del Señor que ama a los endemoniados, en vez de sanidad y liberación. El Señor ama a las prostitutas y ama a los travestis. Me imagino a Jesús abrazando así: chicos, sigan con eso, yo les amo. Eso es lo que enseña un falso evangelio, que en vez de dar libertad, los mantiene cautivos espiritualmente. Pero la cautividad no es solamente, evidentemente, ese tipo de pecado. La cautividad tiene que ver con nuestros pensamientos. Hay personas que están siendo cautivas por lo que piensan. Hay gente que está siendo cautiva por el diablo por filosofías. Segunda de Corintios 10:3 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para liberarnos de esa cautividad. A veces estamos con una religión. Escuchaba hace un rato, y no voy a dar nombres porque es vergonzoso, de un pastor que conoció el poder de Dios y hoy está acusando que lo que Dios está haciendo es una práctica del hinduismo. Ustedes saben lo que dijo Jesús, yo se lo voy a decir así. El Señor se acercó a los judíos y ellos estaban cavilando, dice que estaban murmurando. Y Él podía conocer el pensamiento de la gente. Y dentro de que podía conocer el pensamiento, vio que ellos cavilaban y murmuraban, decían: en nombre de Belcebú hace esto. ¿Acaso es diferente lo que dijo ese pastor? Supuesto pastor. En nombre de Belcebú, ¿qué dijo el Señor?
Cualquier pecado puede ser perdonado. Aun cuando hables mal del Padre porque no lo conoces. Aun cuando hables mal de mí, del Hijo, dice el Señor. Pero cuidado, que si tú atribuyes las obras de Dios como de Satanás, no tendrás perdón jamás. Juicio. Cuidado. Y vuelvo a decir que esa esclavitud esclaviza a otros que oyen, otros que le creen. Simón el mago quería por dinero tener lo que no iba a venir. Entonces, Pedro lo condena. En otra versión dice, ha entrado en aguijón de amargura por pensar así. Lo condena, le juzga y le dice en el nombre del Señor lo que significa. Nosotros no somos capaces de decirle a alguien, mira lo que estás enseñando, lo que estás viviendo, lo que estás diciendo. Y acá la palabra de Dios dice, le dice a Simón, estoy seguro que Simón se arrepintió porque luego dices, ruega por mí. Él no lo sabía, era un ignorante. Hay personas que son cristianos que no son ignorantes. Blasfeman contra el Espíritu Santo. Quizás entre nosotros examinándonos, nos damos cuenta que tenemos grilletes. Señor siempre habló de las cárceles. Habló de las ataduras. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y si nosotros miramos al Señor Jesús como mi libertador, porque te van a decir filosofías mentirosas, pero cuando tú agarres esta Biblia y descubra que la verdad es otra, esta verdad te va a hacer libre. Pero si tú no lees y escuchas solamente, en vez de adorar prendo Spotify o YouTube. Escucho, estoy adorando, yo pongo música todo el día en mi casa para que tenga buena vibra. ¿Y dónde están tus rodillas frente al Señor? Al menos tu meditación diaria. No quiero preguntar cuántos de ustedes se levantan temprano y lo primero que hacen es hablar con el Señor, orar y decirle, Señor, gracias por la vida. No te alejes de mí, Señor, tengo problemas, tú sabes. Pero te necesito. Capaz que me llevo la sorpresa que todo lo hace, o por ahí me llevo la sorpresa que 2 o 3 nada más. Como decía Marco Vidal, no es un café y nada más. Es tiempo en la presencia hasta buscar el rostro, hasta oírle y decir, Señor, te estoy ofendiendo. Quizás descubras, no porque te lo diga el pastor, pero sí el Espíritu Santo, que estás haciendo cosas malas y necesitas ayuda para ser libre. Es a donde quiero ir hoy y terminar con esto. Si ustedes siguen leyendo esta exposición de la palabra, se van a encontrar que Felipe sigue andando y va al desierto y se encuentra con un etíope que intentando entender la palabra de Dios, leyendo el libro del profeta Isaías, dice que él estaba diciendo, ¿quién es este del que habla el profeta? Y se pone caminando a la par del carro, Felipe. Entonces, si yo te puedo decir quién era, ¿qué hace Felipe? Le predica el evangelio. Conoció a aquel que decían, a este crucificaron. Este pasó el Calvario por vos y por mí, llevó mis enfermedades y el castigo de mi paz fue sobre él. Y no entendía lo que decía en esa parte que decía, que su generación, ¿quién la contará? Claro. Si tú lo lees ahí, lo puedes leer también en otras porciones. Que con Cristo no hubo descendientes. No hubo descendientes físicos. Ahí terminó. Él fue el último. Era de la raíz de David, pero ahí terminó. No hubiese sido
bueno pensar hoy que Jesús dejó un hijo por ahí, un matrimonio. Sin embargo, Él no lo hizo así, porque era único, unigénito. ¿Me explico? Por eso dice su generación, su descendencia. ¿Quién la va a contar? Y Él dejó hijos, sí. Millones y millones, y podemos decir miles de millones de hijos de Dios. Y nosotros podemos contar esa generación, la de los hijos del Señor. Pero para poder contarla, tienes que identificar si hay algún grillete, alguna atadura. El Evangelio es para que seamos libres, no para esconder la verdad. Muchas veces nos vamos a encontrar que buscamos una filosofía que justifique lo que estamos haciendo mal y estamos más pendientes de eso que decir, Señor, hazme libre. Es como si mañana una persona que es adicta a algo dice, ay, estoy buscando en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que no puedo drogarme, fumar? No estaba, no está, entonces lo puedo hacer. Buscamos dónde la Biblia dice si tengo que diezmar o no. Aunque lo diga, estoy buscando el pretexto de no hacerlo. Estamos buscando en la Biblia dónde no puedo ir a bailar. Estamos viendo que muchos de estos que buscan eso son los padres de la mentira que luego trascienden sobre la generación y hacen creernos que eso está bien. Y lo que lograron es esclavizarlos. Yo le digo al Señor, Señor, así como David, mira si hay perversión en mí. David lo decía, mira si hay perversión, como diciendo, Señor, si queda una atadura, porque el día que te conocí era así, pero mi corazón se fue deslizando. Y me relacioné con personas paganas. De hecho, lo había hecho David. Se casó con una pagana. Lo hizo Salomón también. Y nosotros hoy tenemos que ver que Dios no nos permite, si queremos ser salvos, buscar en el mundo lo que Dios tiene para nosotros. Y no estoy hablando solamente de la relación. Estoy hablando del proyecto que Dios tiene en mi vida. ¿Cuál es tu proyecto, Señor? Quizás después yo he visto gente que no viene los domingos porque el Señor les bendijo y le dio un trabajo. No creo que el Señor te haya dado un trabajo para que no vengas a las reuniones. Después salió un filósofo y dijo, no, pero somos tantos en la iglesia, podemos hacer nuestro día de reunión el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día. Pero el día del Señor no lo guardamos. Y si ustedes leen ahí, dice, guardarás el día del Señor. No lo elijas, guarda el día del Señor, porque es para santificar su nombre. Y Dios quiere congregar a la iglesia por ese sentido. Felipe sabía sus limitaciones. Cada ministerio, dentro del ministerio, tiene sus limitaciones. Él no podía hacer lo que los apóstoles decían, ni los pastores. Aún no tenía que hacer lo que hacían los maestros, ni los profetas. La limitación del apóstol es que él tenía que enseñar y procurar formar iglesias. La limitación del profeta era que él tenía que escuchar la voz de Dios, no lo mandaban a ser pastor. Él tenía que ser un profeta. La limitación del evangelista era predicar el evangelio. Estos tres que nombré son ministerios apostólicos, dirigidos por los apóstoles directamente. La limitación del pastor, ¿cuál era? Pastorear. Y después de lo demás, Señor, levanta profetas, levanta evangelistas, levanta apóstoles. La limitación del maestro era enseñar. Dios hoy quiere levantarte y saber
que Dios levantó a Felipe para evangelizar. Pero no levantó un Simón esquivando el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. No levantó el Señor, por más que haya dicho, creo y me bautizo, para que hagas lo que quieras, sino lo que Dios quiere. Y hoy yo no te estoy apagando el fuego, te estoy despertando a que puedas con anhelo decir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero estar impartido por tu presencia. Tú que levantaste a los maestros, a los apóstoles, a los evangelistas, tú que levantaste, Señor, hoy quiero que tú hagas de mí lo que tengas que hacer. La función de Pedro y de Juan no solamente era ser apóstoles, sino también podían evangelizar. Ministerio apostólico, el evangelismo, dirigido por los que están por encima. No lo podían hacer por su cuenta, ellos sabían que lo tenían que hacer bajo orden, cuidado y sujeción. Las limitaciones que tenía Simón el Mago era que él creía que estaba todo bien. Hace un tiempo, unos años, una persona se proclamó pastor, yo no sabía. Dice, no, voy a abrir una iglesia y quiero su cobertura, si no, la abro igual. ¿Acaso no estoy haciendo la obra de Dios? ¿Me está discutiendo? No, hermano, yo lo que quiero es que haga las cosas bien. Parece ser que las nuevas filosofías esquivan el orden, esquivan la autoridad de Dios, esquivan el temor a Dios. Yo recuerdo hace unos años, iba a una iglesia, ya hace más de 20, ¿no? Pues siempre estuve acá. Pero iba a una iglesia donde se ministraba uno al otro, como diciendo, ¡pum!, una mano ahí. Y yo digo, ¿será así, Señor? Entonces Pablo decía, no impongas con ligereza. No se puede imponer las manos, cualquiera te puede imponer las manos. Y a veces cuando vamos de visita a una congregación, porque nos permiten hacerlo así bajo autoridad, ¿sabes realmente quién es la persona que te está imponiendo las manos? Silvia estaba estudiando un tema muy serio, muy importante, que es la transferencia espiritual. La transferencia espiritual no viene porque abraces a un endemoniado ni comas o tomes del mismo vaso. La transferencia espiritual es cuando te metes debajo de alguien que vos no conocés quién es, ni sabés su vida, porque nuestra vida, nosotros tenemos esta virtud de tener este lugar para vivir y a la vez tenemos este salón que es del Señor. Entonces la mayoría de ustedes conocen quién soy. Pero muchas veces vamos a una iglesia donde hay personas que hablan mucho, que predican bien, pero no sabemos sus vidas. No sabemos quién es. Y la Biblia nos enseña que tenemos que tener comunión, es decir, saber quién es. Yo quiero tener comunión con ustedes, no es para que me cuentes un cuentito de tu vida, sino quiero saber quién sos, qué pensás, qué crees de la Biblia o qué crees de la iglesia, de congregarte o cómo. A veces somos un poquito frontales porque estamos cansados de la hipocresía, no por otras cosas. Porque hay personas que vienen, y han pasado por aquí muchas personas que vienen con un título. Yo vengo de, ¡pum! Título. ¡Wow! Debe ser importante. Para alcanzar esos títulos debe ser que hasta el Señor se inclina ante este. Porque vemos eso. Frente a Dios somos todos iguales. Y lo peor de todo es que los que enseñan tienen mayor condenación si enseñan mal. Temo a eso. En 1 Corintios 3 dice, mira bien
¿Cómo edificas? Habla primero de Pablo y de Apolo. Uno plantó, otro regó. ¿Y cómo sobreedificas si estás sobreedificando sobre el fundamento? Y el fundamento es la doctrina de Cristo. Y si aquel que se sobreedifica va a ser probado. Y si lo que edificaste fue heno, hojarasca, o fue oro, piedras preciosas, va a ser probado por fuego. Y si queda, es porque hiciste las cosas bien. Y si se consume, corres dos riesgos. Que seas salvo como por fuego. Y a mí me quedó muchos años ese pensamiento. ¿Qué significa ser una persona salva por fuego? Es que te hizo todo mal, aún creyendo que lo estaba haciendo bien. Pero si él no creía, lo que edificó se va a ir al infierno con la persona también. Hoy yo quiero aclarar esto, mis hermanos. Simón el mago, intenciones, quería comprarlo. Imagino que cuando vamos a una conferencia y nos cobran una gran suma de dinero, pareciera ser, es una unción tremenda. La estamos pagando como Simón. Aprendí a no pagar más nada yo. Porque, ¿sabe qué? Cuando yo entro a mi habitación, estoy a solas. A lo sumo, si estoy con alguien que está en la misma sintonía, puedo tener perfecta comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente es mi maestro, el Espíritu Santo es mi pastor, el Espíritu Santo es mi profeta, el Espíritu Santo es mi evangelista porque me predica, y el Espíritu Santo es mi apóstol. Y les voy a contar que con esto termino. Efesios 4 dice que el Señor, después de haber muerto, llegó a la profundidad, llevó cautiva la cautividad, decía, aquellos que estaban cautivos los liberó, los que estaban en Cristo, los que no los dejó ahí para que vayan al infierno. Tomó las llaves del infierno, ahora ya no está en posesión del diablo decir, yo mando a quien quiero. Ahora Dios es el que puede mandar al infierno. Y dice que cuando vino, resucitó, trajo regalos. ¿Cuántos quieren un regalo? Después le voy a cantar el cumpleaños a Tiago. Él quiere un regalo. ¿Sabe? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Todos queremos un regalo de Dios. ¿Sabe qué son? 5 misterios. Pero para que nosotros tengamos eso, tenemos que ser libres de la cautividad. Algunos me van a decir, pero ¿cuántas veces hemos visto personas que vemos a sus hijos una vida desastrosa, llena de pecado? Es que ellos mismos ocultaban lo que hacían. Sus hijos fueron el reflejo de lo que pasaba en el hogar. Hablamos de la iniquidad, de la maldición del pecado. La gente no quiere oír estos temas. No, pastor, usted cada vez que vengo me siento culpable de los pecados, me siento culpable de esto, de aquello. Yo no te estoy culpando. Ni siquiera Dios te está culpando. Él te está advirtiendo y te está dando la posibilidad de que seas libre. Veo muchos cristianos que el día domingo, en vez de ser día del Señor, se van a pasear. Y no estoy juzgando a aquel que está por ahí de vacaciones a otro lado, hace bien descansar. Pero estoy diciendo de aquellos que han tomado por costumbre dejar las cosas del Señor, ponerla en segundo o tercer lugar. Una fiesta, un cumpleaños, dice, no, fue el cumpleaños fulano, por eso no vino a adorar a Dios. Aleluya. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces escuchamos eso? No, porque tengo un asado.
A ella le gusta el asado. Pero no vengo a la reunión porque tengo que prender fuego. ¿Es más importante el asado que estar en la presencia de Dios? ¿Sabes cuál fue la mejor parte de esta reunión? No la prédica, la adoración. La adoración. Como, no me acuerdo cómo dice la canción esa que cantamos último o anteúltimo, no sé bien, cuando dice prefiero un día en el Señor que 1000 fuera. Hay gente que prefiere los 1000 fuera. ¿No lo escuchó eso alguna vez? Sonría, el Señor le ama. 1000 fuera. No tengo tiempo. Hermanos que se congregaban, nunca llegaban porque se quedaban dormidos. El único día que podría venir a una reunión, no, tengo sueño, ay, no sé, me agarró el mal de sábanas. ¿No es cierto? Todos los días se levantan, vos ves que postean que se levantan a las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana, o van y vienen y están por todos lados. Pero hoy no es el día del Señor. El Señor me mandó a pescar. ¿No dijo así? Se olvidó que no era peces, sino que era almas que tenía que pescar. Entonces se fue a pescar con el reel, con el tramallo, con otras cosas. Y el día del Señor no es para que salgamos a pescar peces del agua, sino que pesquemos almas. No sigo más porque si no me van a comer a mí los que están acá. Hay algo más que puedo decir, pero no lo voy a decir hoy. Este tema acerca de la cautividad, quiero aclararte, es muy serio. Simón el mago era un hombre cautivo por el pecado. Por lo que vemos como referencia a lo que él hizo, es que él creyó, se bautizó, pero nunca se convirtió. Y si se hubiese convertido, jamás hubiese pensado que con dinero podía comprar un ministerio. Una persona me dijo, ya compré el salón, yo soy el pastor, la iglesia es mía, dijo. Señor, Dios me libre de creer que esto es mío. A veces Dios nos pone en jaque aún los bienes para no creernos ser dueño de nada. Porque el único dueño de todo es el Señor. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar al Señor. Siento que hay una adversidad en tu vida que Dios va a librarte. Te va a hacer libre. Revisa tu corazón si hay en ti alguna situación en la cual tengas que decirle, Señor, hoy yo quiero ser libre de esto. La cautividad no solamente tiene que ver con vicios, tiene que ver con mi carácter. La cautividad tiene que ver con el odio, el celo, la envidia. No tiene que ver solamente con los vicios de alcohol o drogas o de pornografía, que también es cautividad ahí, seria. Quizás no te pudiste librar de esa cautividad. Y tú ves muchas veces, dices, Señor, líbrame y no podés. Y yo te voy a decir por qué no podés, porque necesitas liberación. Si yo caigo siempre en la pornografía y no sé por qué, o caigo en la autocomplacencia y no sé por qué, no logro sacármelo de encima, es que necesitas liberación. La cautividad es el arma diabólica más poderosa que el diablo tiene sobre los seres humanos. Lo hace por medio de filosofías y aún por medio de leyes estatales. Caemos cautivos por el príncipe de la tiniebla. Quizás sea bueno que hoy pienses, abras tu cabeza. Si estás haciendo algo ilícito ante los ojos de Dios, eso es una cautividad. Si estás haciendo algo que está mal porque Dios lo dice, no te creas el verso del diablo que Dios te entiende. Es que tú tienes que conocer y entender a Dios. La cautividad nos hace libre, nos tiene atado, pero Cristo nos hace libre.
Él nos hace libres. Dice la Biblia de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero no una falsa verdad. La verdad que está escrita en la Biblia, la que dice que los adúlteros no entrarán, los fornicarios no entrarán, los ladrones, homicidas, los afeminados, todos esos no entrarán. ¿De dónde sacaste que Dios está de acuerdo y Dios te quiere así? ¿Dónde lo dice? La Biblia dice otras cosas, no eso precisamente. Que vengas así en ese estado, Él te va a hacer libre. Quizás seas una persona que vivís enojada o enojado y todo viene mal. Tienes ira, contienda, celos, disensiones. Son cautividades que nombra Gálatas. Pornografía. Me acuerdo que tomé una vez una reunión de hombres en un ministerio X y era un retiro solo para varones. Calculo que entre el 70 y el 80% miraban pornografía. El 95% se masturbaba. Y un 30% tenían una doble vida. Y todos alababan a Dios. ¿Sabe qué me dijo uno? Dice, esto nunca nadie me lo dijo, pastor. ¿Cómo es que esto es malo? Conocí una parejita que estuvo 12 años en un ministerio. Y estaba en concubinato, y eso es pecado, eso es una atadura, eso es esclavitud. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hoy el Señor te dice, tú vas a ser libre. Quiero ayudarte para que seas libre. Cerra tus ojos, voy a hacer una oración. Y si alguien quiere ser libre de algo que no lo puede dejar, no hace falta que me diga qué es el pecado, ni que nadie entienda qué es. Solamente si vienes, el Señor va a venir, va a ver tu corazón con deseo de libertad. Agrego a todo esto que las enfermedades también son cautividades. Personas que creen están enfermas siempre, están cautivos por el diablo. El Señor Jesús liberó a muchas personas que tenían espíritu de enfermedad. Personas que están aterradas por sus problemas físicos, por sus emociones. Personas que están atadas al sistema y creen que todo le va a hacer daño. Juicios y todo. Dios peleará por ti, dice Éxodo 14:14. Él va a pelear en tu lugar. Él te va a hacer libre. Créelo. Confiéselo. Quizás tengas un malestar y te perturbe situaciones familiares y creas que estás heredando una debilidad, un pecado de algún padre o abuelo, lo que sea. Él te va a hacer libre. Tú no tienes por qué vivir cautivo. Ni siquiera porque alguien te haya maldecido. Porque Él te va a hacer libre. Vamos a orar. Señor y Dios, mira el corazón de cada uno de mis hermanos. Y también el mío. Como dijo David, Señor, ve si en mi corazón hay perversión, hay pecado. Si en mis pensamientos estoy atado, Señor, siempre estoy enfermo y me justifico por enfermedades que ni siquiera tengo, pero el diablo las usa para alejarme de ti. Hoy quiero ser libre, Señor. No solamente de la enfermedad, sino de la cautividad. Alguien está atado a la electrónica, con la computadora, el celular y eso, y no lo puede dejar ni siquiera durmiendo. Señor, en esta mañana hay muchos que el sistema los llevó a depender de las conexiones. Pero tu Espíritu, Señor, nos está haciendo libre. Y aquellas personas que hoy en esta mañana tienen alguna actividad que tienen que sacar de su corazón, dígale, Señor, hazme libre. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero vivir en la libertad, como dice Pablo, en la libertad con la cual Dios nos hizo libre. Yo te pido, Señor, que tú mires nuestro corazón y aquellas ataduras hoy caigan en el nombre de Jesús. Y yo reprendo el espíritu que te tiene atado. Quizás haya alguien que tenga que decir, yo quiero pasar aquí porque tengo muchos problemas.
A veces me ven a mí como una persona llena de Dios, pero estoy más lleno de mentiras y vivo cautivo. Señor, perdóname. Dígaselo. Si hay alguien que necesita, que tiene perturbaciones en su cabeza, que no puede descansar, que no puede vivir. Los tormentos son voces diabólicas que Satanás utiliza en las mentes. Yo ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú saques ahora esos tormentos. Alguien está recibiendo liberación. Alguien está recibiendo sanidad. Alguien está recibiendo una voz poderosa que va a hacer cambiar tu mirada. Y yo voy a invitar que si hay alguien que necesita oración y dice, yo no puedo más, yo no lo puedo hacer por mi cuenta, no sé qué hacer. Quiero que me ayude, pastor. Pase adelante, por favor. Vengan aquí en el lugar, yo voy a orar por usted.